la grabación. Ahí están viendo la presentación. ¿Están viendo en este momento la presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, entonces muy buenas noches. Sí, señor. Bueno, entonces muy buenas noches para ustedes. Mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Disculpen nuevamente entonces como la confusión en términos de los horarios. Precisamente se da como el cambio de horario, pues teniendo en cuenta como algunas solicitudes de que las 7 todavía era una horita como un poco temprano, pero pues bueno, cosas que suceden en este mundo, ¿cierto? De la tecnología y la virtualidad. Chicos, quiero compartir el día de hoy con ustedes una presentación que me han compartido igual unos compañeros pues, del SENA. Yo estuve participando como en este taller y me pareció muy chévere, entonces quiero compartirlo con ustedes alrededor de lo que puede ser una presentación para ustedes efectiva de esos proyectos. Listo. Si bien nosotros tenemos unas estructuras que en este momento vienen dadas precisamente por la identificación del problema, presentar una solución, hacer como un estudio de eso, que para nosotros es importante, en nuestro territorio, en nuestra región, logramos identificar algunos competidores, logramos identificar pues como algunos aspectos relacionados con la línea financiera, ¿cierto? Porque es ahí donde ustedes van a hacer como su mayor fuerza. Pues digamos que hay unas generalidades que pueden ser sugeridas para que ustedes hagan una buena presentación de sus informes. Listo. Entonces, en este momento quiero, como les digo, compartirles precisamente cómo presentar esas ideas de negocio y un poco lo que queremos hoy es tal vez brindar una herramienta, no un montón, tal vez una herramienta que permita fortalecer precisamente esa habilidad comunicativa para que ustedes puedan presentar esas ideas. ¿Por qué son ideas de negocio? Que si bien no son solamente la creación de empresa, sí van, digamos, cercanos a un término de desarrollo productivo, de desarrollo de territorios, de un objetivo social, de una creación de empresa. Hay muchas formas de llegar precisamente como a esos negocios. Cualquiera de esas alternativas que ustedes tienen, finalmente lo que va a generar son estrategias, posiciones, análisis de una situación que tiene que ver con esa generación de ingresos. Entonces la idea es que al finalizar pues como este espaciecito es una horita, logremos identificar cuáles son esos aspectos claves para que ustedes logren precisamente captar la atención de ese público al que ustedes van a dirigir la presentación, tal vez hablar en términos de financiación lo que necesitan en términos de inversiones y demás. Entonces, quiero empezar como por 3 conceptos así muy puntuales. Estos 3 conceptos, digamos, tienen que ver con algunas formas de presentar, ¿cierto? De presentar nuestras iniciativas o nuestra comunicación. Digamos que estos son como 3 términos que hacen parte importante, parte clave de esta presentación. Y la idea es entonces saber diferenciar entre cada uno de ellos. Hay uno que es un pitch, que es una historia que ustedes cuentan de una manera muy precisa, con elementos clave que debe contar un emprendedor, digamos, al vender esa idea de negocio, una idea que no puede tener equivocaciones, una idea que tiene que ir de una manera muy, muy convincente, o sea, parte mucho de esa experiencia que ustedes ya tengan para que no empiecen a contradecirse y a generar muletillas, ¿cierto? Entonces, es esa historia que usted cuenta a partir de ese saber hacer, es esa historia con la que usted llega y capta como toda la atención. Diferente a lo que es un pitch del ascensor, que básicamente es que en una sola frase o en un juego corto de palabras, ustedes logren combinar lo que es la visión, lo que es lo que esperan de la empresa y ese producto, o sea, ese problema y esa solución. Entonces, la idea es que allí se pueda presentar esa propuesta de valor, precisamente lo que ustedes están logrando con la investigación en este momento y entregarle a ese público que los está escuchando una idea bastante clara de lo que se hace, de lo que quieren desarrollar para que también esa idea pueda venderse. Otro método es el storytelling, que es el arte de contar historias. Y digamos que son historias que se cuentan siempre buscando enganchar de manera emocional a ese público que los está escuchando. Profe, ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver eso pues de emprendimiento con esto de que nosotros estamos haciendo el proyecto integrador? Si ustedes revisan, en este momento la mayoría de ustedes están presentando propuestas que tienen que ver con nuevos desarrollos productivos, nuevas empresas, nuevas actividades comerciales.
Tenemos el caso que están estudiando internamente de la vivienda, entonces digamos que va orientado a esos canales de comunicación y comercialización con sus clientes. Tenemos los otros que son los que están montando proyectos productivos, tenemos otros que están montando análisis o estudios de sistemas de información de sus entidades. Entonces todo eso hace parte precisamente del desarrollo de nuevas actividades o líneas económicas o nuevas líneas que les permitan tomar decisiones para llegar de una manera mucho más efectiva a sus posibles clientes de interés. Listo, entonces por eso estamos tocando el tema de las presentaciones efectivas. Y lo que vamos a querer es saber como de manera general unos elementos precisamente para que ustedes puedan hacer una muy buena presentación de esas iniciativas. Listo. Les decía, digamos que son técnicas que nos sirven para que en algún momento logremos presentar una idea, que tengamos una propuesta, un proyecto, un plan de negocios, un plan empresarial y pueda generarse los elementos más relevantes alrededor de esa presentación para hacerla mucho más atractiva, con el fin pues de conseguir público de mayor interés para que la pueda apoyar. ¿Ok? Les decía entonces que ese pitch que nosotros vamos a hacer, digamos que en algunos casos se traduce como la historia que voy a contar, ¿cierto? Pero un pitch es como un discurso, un pitch es una presentación que es efectiva. ¿Listo? Y la debe contar precisamente esa persona que está alrededor de ese proyecto, porque es quien ha desarrollado toda la habilidad y la experiencia alrededor de ese tema que se está proponiendo. Entonces, nadie mejor que una persona que realmente conozca lo que está haciendo precisamente para poderlo vender. ¿Listo? Les decía que, digamos que hay muchos conceptos que vienen asociados precisamente a esos pitch. Si ustedes se sientan a buscar información, hola, muy bien. Entonces, si ustedes se sientan, por ejemplo, a buscar información en un motor como Google, van a encontrar que alrededor de la palabra pitch pueden haber más de 30, 35 millones de resultados. ¿Cierto? Digamos que básicamente es una herramienta o es un formato que se utiliza precisamente para presentar entonces diferentes proyectos y propuestas a diferentes públicos de interés. Digamos que básicamente se asocia, les decía ahorita, como una palabra, espérenme, yo recuerdo, porque va asociado como a un término del béisbol. El pitch es cuando tú haces como ese lanzamiento, es cuando tú sueltas la información, cuando tú llegas y logras rápidamente y de una manera muy precisa convencer, pues haces que logre engancharse ese público de interés, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso el pitch viene a ser, en este caso, como algo importante para el desarrollo y la presentación o la socialización de esas iniciativas que ustedes traen. ¿Ok? Ok. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Importante. Yo para que haga una presentación independiente y olvidemos de que esto sea emprendimiento, que esto sea montar empresa, que esto sea generar proyectos sociales. ¿Para qué se hace una presentación? ¿Cierto? Usted necesita comunicar, para eso es que usted hace una presentación, porque usted necesita informar, comunicar, contar, compartir algo. Entonces, 3 preguntas clave. ¿Por qué se hace? Cuando yo hablo de por qué se hace, ¿cierto? Me refiero sobre todo al objetivo de desarrollarlo. Digamos que en este caso para ustedes, ¿por qué van a hacer esa presentación? ¿Ustedes para qué van a hacer Con, una presentación en este momento? con el fin de comunicar lo planeado para el logro de los objetivos, ¿no? Okay. Y en este caso, si es emprendimiento, comunicar nuestra idea de negocio para de pronto conseguir inversionistas o la manera de cómo apalancarnos. Okay. Edwin, ¿por qué vas a hacer esta presentación? Para comunicar y buscar, no sé, otras fuentes de interés que estén interesadas en el proyecto. ¿Y En cuál caso, es mi proyecto? si en el caso, pues depende del proyecto, ¿no? No, por Si eso, es, el si es tuyo.
Sí, el mío pues, ¿cómo le digo? El mío, o sea, no está muy enfocado como en esta parte, Ujú. porque va más enfocado, bueno, digamos que sí, en parte, digamos, a los clientes que son los clientes que son las personas que voy a transportar en mi empresa, puede ser. Claro, claro, es que Entonces, recuerden que un entonces, emprendimiento sí, habla de que puede ser un proyecto, un plan de negocio, un plan de empresa, un proyecto social, comunitario, un proyecto al interior de una organización, una revisión, ¿cierto? De algún tema al interior de una empresa. Listo. Entonces, chicos, muy bien. ¿Por qué lo vamos a hacer? Y Rocío, ¿por qué se nos fue? Entonces, Luis, Edwin, para todos los chicos que vengan y de pronto nos escuchen en la grabación, es muy importante lograr definir por qué es que vamos a hacer esta presentación. No se trata, nosotros muchas veces pensamos que hicimos el trabajo, vamos, contamos y listo, pero resulta que es que la presentación de esos trabajos juegan un papel importante a la hora de usted lograr eh, manejar ese tiempo, manejar los aspectos claves para que logres hacer una presentación muy efectiva, mucho más segura y mucho más contundente de ese trabajo que tú vienes desarrollando. Básicamente lo que contiene una presentación para que sea efectiva, digamos que está asociada al tipo de escenario que me voy a enfrentar, ¿cierto? Porque debo definir exactamente cuáles son los puntos que yo considero que son más relevantes para poder captar la atención de ese público al que yo me estoy dirigiendo. Y finalmente, cómo lo debemos de comunicar, digamos que se enfoca mucho como en el estilo de la presentación, desde el material que yo uso, la herramienta que use, pues audiovisual, y desde la presentación hablamos del estilo que utilice el presentador, la persona que está comunicando, la persona que está contando precisamente como sobre estas propuestas. Entonces, digamos que vamos a hablar desde las diapositivas hasta el discurso que ustedes desarrollan y escriben precisamente para poder hacer una presentación efectiva. ¿Listo? Entonces, chicos, antes, durante y después de la presentación efectiva, antes tenemos que tener claro el propósito y el objetivo de hacer esta presentación. ¿Para qué es que nosotros tenemos que hacer esta presentación? ¿Para qué es que ustedes están cursando Proyecto Integrador 1? Hola. sí, Profe, con profe. el fin de avanzar. ¿Para qué es que ustedes están cursando esta asignatura? Con el fin bueno, yo pensaba que con el fin de afianzar los conocimientos previos en el tema de la consolidación de proyectos o proyectos de investigación. Excelente, muy bien. Eso digamos que es como nuestro interés, ¿cierto? En presentarlo porque hace parte de lo que nosotros queremos mostrar, de ese trabajo que ya venimos desarrollando alrededor de nuestro trabajo de grado. ¿Cuál es ese objetivo que ustedes tienen en el proyecto? Listo, entonces antes de yo poder hacer ese pitch, esa presentación efectiva, vamos a llamarla más bien presentación efectiva, ustedes tienen que saber muy bien cuál es el objetivo, tanto de hacer la presentación como el objetivo del tema que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar muy bien sobre cuál es ese público al que yo me voy a dirigir, en qué términos quiero hablarle a ese público al que me quiero dirigir, qué tiempo tengo, entonces tengo que planear muy bien. Y para poder planear muy bien, digamos que voy a preparar un esquema de esa presentación, se sugiere realizar como un libreto para que ustedes sepan en cada diapositiva qué deben ir diciendo, ¿cierto? Y mejorar, repetir. Más oportunidades tengo de hacer como una repetición, un ensayo, un estudio precisamente de esa información, de esa presentación, pues van a llegar realmente con unos elementos base y van a llegar como con ese caso ya interiorizado de manera que sea mucho más fácil el momento de la presentación. Durante esa presentación, digamos que tenemos que lograr ser supremamente seguros, ser muy auténticos. La idea no es manejar pues algo así como acartonado, sino que estemos tan seguros de lo que nosotros estamos hablando y sabemos también el tema que estamos proponiendo, pues que realmente la comunicación va a ser mucho más fluida, tanto desde la parte verbal, visual, corporal. Ustedes ven que a veces nos sentamos bien, nos sentamos mal,
cruzamos los brazos, a veces usamos muchas muletillas, a veces nos agarramos el cabello. Entonces, eso parte como de esa seguridad y de ese ejercicio previo que hemos hecho, de esa preparación que hemos hecho nosotros precisamente para llegar al momento de la presentación. Es importante lograr usar ese libreto que ustedes han preparado, pues algunos los que quieran como tomar la recomendación, porque eso nos va a permitir pues de alguna manera ir estructurados y organizados en el desarrollo de esa presentación, pero también nos va a permitir improvisar seguramente frente a cualquier imprevisto que se presente, porque somos capaces ya de manejar el tema y de lograr adaptarlo, digamos, a la circunstancia que tengamos en ese momento. Podemos hablar claramente si se va la luz, si se fue la presentación, si no me lee la ayuda, en caso tal de que se haya presentado pues como alguna dificultad con la presentación. Digamos que el hecho de prepararnos bien, de hacer ese guión, de tener clara cuál es la estructura y qué es lo que sigue, me va a permitir igual defenderme desde la parte oral sin ese otro apoyo adicional. Y digamos que después de haber hecho la presentación, digamos que es muy importante hacer una retroalimentación precisamente como de esa experiencia, lograr identificar en qué punto nos equivocamos, dónde nos fue súper bien con la presentación y prepararnos seguramente para el siguiente momento. Recuerden que después de este espacio ustedes van a Proyecto Integrador 2, que es un segundo momento, es una fase un poquito más avanzada, más trabajo, mayor profundidad en esa información que yo quiero compartir. Y pues básicamente esto es para contarles o para presentarles, digamos que aquí lo vamos a ver desde el emprendimiento empresarial, pero vamos a tratar de ajustarlo aquí entre ustedes y yo para que lo podamos ver precisamente desde la oportunidad que tenemos para presentar nuestra información. Es importante tener claro pues que para el pitch hay que hacer precisamente esa tarea, hay que prepararse, hay que tener ese libreto, hay que ensayar, digamos que tenemos que estructurar un esquema que sea realmente efectivo y que me permita hacer un hilo conductor dentro de toda la conversación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bro. Sí, profe. Pues muy bien. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, ¿les suena a ustedes eso del problema o necesidad? ¿Será que hemos hablado de ese tema? ¿Sí se acuerdan si lo hemos hablado? No Sí, hemos hablado profe. de eso. No hemos hablado de la necesidad o problema que ustedes identificaron para desarrollar su actividad. Profe, pero siempre en todo proyecto iniciamos con la identificación del problema. Exactamente. Edwin, ¿cuál es esa situación que se presentó para que tú decidieras tomar ese proyecto como el trabajo de proyecto integrador? Eh, en primer lugar, los problemas internos pues, que tenía la empresa. Ok. La desorganización, el desorden administrativo, en fin, muchos ¿Y qué aspectos que, estaba generando eso? pues el mal manejo de los directivos. En este caso, pues creo que la empresa está mal encaminada, pero es en la parte administrativa sobre todo. Y por ejemplo, ¿qué pudieras ver, digamos, qué situaciones ven que se están presentando de manera riesgosa a partir de ese problema? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos o cómo viene la empresa en este momento? ¿Cuál es el estatus de la empresa frente a esos procesos administrativos que no se llevan de una manera adecuada? Eh, pues los riesgos que se presente un desorden financiero, ¿no? Sobre todo en la parte económica puede tener quiebra la empresa. Ok, Entonces, y muy el bien. otro es de pronto que pueda prestar mal servicio a los clientes Ok, debido a toda la problemática que tiene en sí la empresa. perfecto. Recuerden que eso fue lo primero que ustedes definieron, ese problema, ese marco de dónde sale esa oportunidad de trabajar alrededor de ese tema. Luis, tú también tienes una situación, un problema, una oportunidad o una necesidad que identificaste sobre la cual querías hacer ese trabajo. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a definir es eso, el problema o la necesidad que ustedes encontraron. Vamos a exponer ahí la necesidad, vamos a exponer si tenemos estadísticas, vamos a partir de una pregunta tal vez clave, de una situación que se esté generando en ese momento que ustedes identifiquen
como una situación problema, como una situación que lleve a la necesidad de plantear un nuevo proyecto. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a abarcar en nuestra presentación. Y luego vamos a presentar la solución. Ustedes sí recuerdan que estamos trabajando sobre unos productos, unos servicios, unas investigaciones, unos temas, unos proyectos. Entonces, como ya tenemos esa situación que se está presentando y está generando dificultad, ustedes en este momento, ¿cuál es la solución? Luis, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, profe, en mi trabajo, yo lo que, bueno, lo voy a primero hacerlo como una pequeña reseña. En mi trabajo, el principal problema que fue porque yo estoy trabajando sobre las pymes, las principales problemáticas que presentan las pymes a la hora de financiarse. Sí. Ok. Entonces, ¿y cuál es la solución que estamos planteando en este momento para eso? Yo planteo hacer a las pymes, hacerles mayores asesorías para que puedan tener su documento al día y poder acceder a la banca o a todo lo que tiene que ver con los créditos financieros, con los bancos directos. Ok, ¿cómo aporta eso a esa problemática que tú ya identificaste? ¿Y a quién puede impactar? Impacta a los pequeños y medianas empresas. Ok, ¿ubicadas en dónde, de qué tipo y de qué sector? Ubicadas en el municipio de Plato, bueno, la escogida del municipio de Plato, que es donde yo vivo. Ajá. En el sector comercial. Ok, perfecto. ¿Qué tienen de diferente, de interesante esas microempresas? Digamos, ya vimos que están ubicadas en Plato Magdalena. ¿Será que usan medios tecnológicos? ¿Por qué puede ser interesante para ellos este tipo de propuesta que tú estás haciendo? Esto es atractivo para ellos porque es la manera como ellos pueden capitalizarse y mantenerse en el tiempo. Okay. Y evitar que sus proyectos o sus microempresas sean de muy corto, o sea, podamos aumentar el periodo de vida. Ok, exacto, perfecto. que puedan ser sostenibles en el tiempo. Ok. Edwin, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy? Bueno, profe, en mi proyecto, pues, luego de realizar el análisis como tal de la empresa y luego identificar toda la problemática en base a mi sistema que implementé, dependiendo de los ambientes del sistema, sigue la parte de las políticas que quiero implementar. Perfecto, entonces nuestra solución es ¿cuál? Entrar precisamente al diseño, ¿cierto? De estrategias y políticas, exacto, que te permitan ese objetivo. Esa va a ser tu solución a esa necesidad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene diferente? ¿Cuál es ese factor que lo diferencia? ¿Por qué va a ser llamativo? ¿Por qué te van a decir en la empresa? Sí, lo vamos a aportar, lo vamos a adoptar y lo vamos a implementar. Todo eso es lo que yo muestro cuando hablo de esa solución. Tenemos un problema y tenemos una solución a ese problema, que parte realmente, esa solución de ese problema parte precisamente de ese objetivo que ustedes quieren lograr con esta investigación. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Okay. Listo. Rocío, ¿cómo vas? Bien, señora. Listo. Rocío, ¿me entendiste? No, me perdí una partecita porque tenía problemas con internet, acabé de volver a entrar, entonces pues ya ahí estoy. Dale, dale. Rocío, les decía que lo primero que tenemos que hacer, pues al momento de hacer una presentación efectiva, es precisamente identificar una información que a mí me sirve y que mi propuesta, pues como les dije, este es un taller muy chévere que me compartieron, y que mi propuesta es que podamos trabajar como en este orden, en esta estructura. Primero que presentemos cuál fue ese problema que yo identifiqué, ¿cierto? Todos estos trabajos parten de una necesidad que encontraron en el medio, en la comunidad o en las mismas organizaciones donde ustedes trabajan. Entonces, ¿cuál es esa necesidad que tú encontraste? ¿Cierto? ¿Cuál fue ese problema que tú encontraste? Lo puedes plantear a partir de datos estadísticos, de una pregunta, puedes generar como una situación o una anécdota que te sucedió y entonces de ahí partió la necesidad o la oportunidad de desarrollar la investigación. Entonces, partiendo de ese problema,
¿Qué es lo primero que vas a presentar? Luego vas a presentar cuál es esa solución. O sea, ¿por qué ese trabajo? ¿Cuál es ese trabajo que tú vas a desarrollar? ¿Cierto? ¿Cuál es ese perfil de ese público al que va dirigido ese trabajo? Porque tenemos claridad que todos los proyectos pues, pueden tener un alcance distinto y un público diferente. ¿Y qué es lo que lo hace atractivo? Porque definitivamente vamos a decir, sí, este está súper chévere y vamos a trabajar en este proyecto. ¿Qué factores tiene pues allí como asociados a ese impacto que puede generar realmente en la solución? ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Entonces, digamos que aquí hay unos punticos donde podemos eliminar pues como parte de la información, pero sí los invito a que lo pensemos un poquito. Todos los ejercicios que ustedes están haciendo en este momento tienen una evaluación financiera, pero finalmente todos tienen o repercuten o tienen un impacto sobre esas líneas comerciales de esas propuestas que ustedes están desarrollando. Entonces, Luis, volvamos hacia esas MIPYMES. Finalmente tú estás haciendo este estudio, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cómo generamos con ese estudio o con esa propuesta mayores capacidades dentro de esas microempresas? Estamos hablando del nivel de consultorías que se requieren para poder mejorar esas capacidades técnicas, tal vez, de estas organizaciones y logren precisamente de desarrollar estrategias que los lleven a ser sostenibles en el tiempo y en el mercado donde se van a ubicar. Entonces, digamos que, ¿cómo van a ser ellos precisamente para que a partir de esa propuesta haya definitivamente una oportunidad comercial que les permita esa sostenibilidad? Cómo Edwin desde su propia organización define que el momento en que va a organizar toda esa línea interna de los procesos, pues cuál va a ser el reflejo del impacto precisamente de organizar esa casa al interior, pues que afuera logre posicionarse mejor, generar una mejor imagen, lograr generar posicionamiento, y eso inevitablemente tiene que ver con lograr esos alcances comerciales, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿cuál es esa oportunidad que ustedes ven, digamos, ese impacto que ustedes ven, cómo está relacionado con esa oportunidad comercial que tienen esas propuestas que ustedes están desarrollando? Rocío, recuérdame tu proyecto. La creación de la clínica odontológica. Imagínate, ¿será que tiene impacto comercial esa propuesta? Sí, señora. Bien. Listo. Muy bien. Y en este momento es muy importante saber entonces en qué vamos nosotros en ese proyecto. Ustedes, ¿qué han hecho hasta ese momento? ¿Cuál es ese alcance que tenemos hoy dentro de nuestro proyecto Integrador 1? Entonces, los objetivos específicos, en qué van, cómo van, qué sabemos, qué hemos levantado, qué hemos hecho hasta el momento, ¿sí? ¿Cuáles son esos hitos o esas actividades más importantes que hemos desarrollado hoy para poder hacer una buena presentación de nuestro proyecto? Muy bien. ¿Será que nosotros tenemos en este momento a alguien que haya hecho estos mismos ejercicios? Partimos de una necesidad, nosotros ya identificamos esa necesidad o ese problema, le estamos dando una solución. ¿Será que en algún momento ya lo han hecho? Si no lo han hecho, digamos que tenemos una nueva oportunidad para hacer algo mejor, pero si incluso encontramos que ya se ha hecho una propuesta similar antes, también podemos empezar a evaluar algunos factores que no hayan permitido que la anterior propuesta fuera exitosa, y de esos aspectos son de los que yo me tengo que pegar hoy precisamente para poderlo mejorar, ¿sí? Y lograr entonces con este proyecto integrador, con esta propuesta que estoy planteando, generar realmente los impactos que espera ese público objetivo, ese cliente que puede ser mi empresa o empresas externas o personas natural que esperan pues que yo pueda tener allí información. Ahora, es importante cuando vayamos nosotros a hablar, digamos, de toda esa comunicación, ¿cómo vas a hacer para contarle, Luis, a esas MIPYMES de qué es eso que tú quieres plantear, ese estudio? ¿Cómo llegamos nosotros a esos públicos? ¿Cómo les informamos? ¿Y cómo hacemos para traer también información, datos? Edwin, al interior de la empresa, ¿cómo vamos a hacer para comunicar todo este proceso del proyecto integrador? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué acciones necesitamos? ¿Cómo lo vamos a comunicar a ese público de interés para nosotros, para que nos dé la información que requerimos precisamente para tomar decisiones y formular estrategias? Y lo mismo para Rocío, ya tienes en tu iniciativa proponer el desarrollo, la implementación o el inicio de actividad de una clínica odontológica. ¿Cómo vas a hacer entonces precisamente para llegar
con esa propuesta al mercado de manera que sea interesante, vendible, llamativa, atractiva y que pueda empezar realmente a generar información, sobre todo para que tú logres diseñar muy bien esa prestación de servicio. ¿Ok? Sí, señora. Muy bien. Sí, profe. Profe, pero es que ese tipo bueno, se hace a través de la segmentación bueno, en algunos casos a través de la segmentación del mercado o Sí, al señor. mercado que uno pretende impactar con el estudio, con la actividad que estamos desarrollando. Entonces es ahí donde... Perfecto. ¿Es ahí donde qué, Luis? Perdón. Que me interrumpieron acá. Profe, es ahí donde nosotros ponemos en práctica cuáles son ese sector al que nosotros escogimos y al cual pretendíamos impactar, por lo tanto ya los tengo sectorizados o los tengo segmentados, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Claro. Entonces, luego de que he tomado yo esta parte del mercado y mi estudio da resultados, entonces donde empieza la expansión del mismo. Entonces pensaría que, y es donde nosotros nos damos cuenta si hemos logrado el objetivo o no, y si el proyecto tiene viabilidad, aunque antes en el estudio pues se hace una viabilidad, pero con esta segmentación nos damos cuenta si el proyecto tiene futuro. Exactamente, ya puede hacerse una validación un poco más cercana a la realidad y te puede dar elementos exactamente que te puedan orientar hacia esa respuesta. Súper, Luis, me parece perfecto. Entonces, mire que es importante que cuando estemos contando sobre nuestra propuesta, logremos hacer también entonces el match, el enganche, la articulación, la evaluación, digamos, con esta línea. O sea, ese impacto que estamos esperando, cómo nosotros lo comunicamos, qué es eso que esperamos, que realmente es lo que me va a permitir validar el interés de ese público al que yo estoy dirigiendo esta propuesta. ¿Sí? Finalmente, algo muy importante para esta presentación y es la que tiene que ver con la especialización. Ustedes están desarrollando, recuerden que lo hemos, digamos, planteado en otros espacios, y es la importancia que tiene que ustedes encuentren la relación entre lo que ustedes están estudiando con lo que ustedes están proponiendo. ¿Qué será lo que tiene que ver aquí en términos de recursos, de dinero, de análisis financiero para esas propuestas que ustedes están haciendo? ¿Será que hablamos de índices, de indicadores? ¿Será que hablamos de aportes? ¿Será que hablamos de, no sé, cómo se van a usar los recursos, de dónde van a salir los recursos? Digamos que yo aquí lo que tengo son como unas preguntitas base, pero ustedes son los que conocen finalmente cada uno de sus proyectos. Entonces es muy importante que logren aquí enganchar esa relación que tiene esa especialización financiera que ustedes están desarrollando con la propuesta que están planteando. ¿Cómo se relaciona precisamente y cuál es ese aporte que ustedes pueden desarrollar precisamente hacia esta propuesta? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Finalmente, digamos que todos estos proyectos tienen a veces asociados unos equipos de trabajo. Y si bien muchos de ustedes están trabajando de forma individual, con toda seguridad dentro de sus empresas, sus organizaciones, algunos seguramente tendrán equipos de trabajo que les estarán aportando precisamente para el desarrollo. Entonces aquí es muy importante también dentro de esa presentación que ustedes se presenten, ustedes, su perfil, por qué lo están haciendo, pero que además puedan identificar esos compañeros, no importa que no sean los de estudio, si son los de estudio, pues también, claro está, pero si no, esos aliados o esos amigos externos que también les pueden estar generando información y que son relevantes y que son importantes para el desarrollo de este ejercicio. Entonces es muy importante que ustedes logren plantear allí quién es ese equipo que los rodea precisamente para lograr conseguir información confiable, oportuna, real, certera, ¿sí? Para su proyecto. Chicos, 7 elementos precisamente para que en el momento en que ustedes logren hacer la presentación, logren conectar con ese público que los está escuchando. Digamos que aquí hablamos en términos de emprendimiento para los que buscan financiación, pues un jurado. En el caso de nosotros, pues no vamos a tener un jurado precisamente inversionista para ello, pero sí es importante igual tener en cuenta para una presentación efectiva estos aspectos. 1, cómo presentarte y presentar esa iniciativa.
Es muy importante que siempre logremos hacer ese saludo y esa presentación de quién somos nosotros y para qué estamos haciendo esta presentación. Recuerden, crear una sensación de confianza, una sensación donde ustedes se vean seguros, que se prepararon, que se vistieron. Miren, eso se ve, aunque sea virtual, aquellos que prenden la cámara y aquellos que no prenden la cámara, ¿cierto? Y aquellos que de pronto se esfuerzan un poco más en verse bien y sin importar que estén a través de la cámara. Eso hace parte importante de esas presentaciones. Deben prepararse bien si quieren impresionar, pues, como a ese público que los está escuchando. Recomendación. Esto es una recomendación general, porque muchas veces cuando empezamos a conversar un poco como sobre el tema, pero de pronto no somos los más conocedores de ese medio, digamos que se nota algunos vacíos también. O sea, tratemos de que lo que no manejemos, pues no hablemos más de lo que se requiere. Por eso les decía la importancia de presentar esos equipos de trabajo. Debemos asegurar entonces de dejar una buena impresión y recordación, asegurarnos de que la audiencia le quede claro, o sea, que todas las personas que nos estén escuchando les quede clara la idea, ¿listo? ¿Cuáles son esos factores que nos diferencian? ¿Por qué esas propuestas en ese momento para ese territorio? ¿Por qué es lo mejor para esas empresas o esos territorios? ¿Y cuáles son esos impactos o beneficios? Además, al final, pues de pronto tener planeado, ustedes ya lo han venido desarrollando unos objetivos específicos paso a paso, entonces es como contar un poco cuáles son esos grandes logros que han venido alcanzando con el desarrollo de los objetivos específicos y cuál es precisamente como ese espacio al que se quiere llegar, ese momento al que se quiere llegar, esa conclusión a la que se quiere llevar con esa propuesta que ustedes están desarrollando. Chicos, es como un poco lo que quería como compartir con ustedes en este momento, el día de hoy. Precisamente, pues, como les decía, nosotros podemos pasarles, me lo pasó un grupo de compañeros del SENA, pero igual tenemos pues como la plantilla, si sobre esa plantilla quieren trabajar. Recuerden que la plantilla en este momento pues es una plantilla muy orientada al tema de emprendimiento empresarial. No quiere decir que no la podamos ajustar a la necesidad que nosotros tenemos, que es un proyecto integrador, pero que claramente esos proyectos en sus propuestas pues han venido teniendo gran relación con esta línea de emprendimiento, no solamente empresarial, sino a nivel comunitario, como les decía, a nivel social. Entonces me parece chévere que ustedes también la puedan tener allí, pues para poder desarrollar su actividad. No sé, en ese momento, muchachos, si hay dudas, preguntas, inquietudes. Compartamos también esa guía, profe. ¿Cuál? La que nos presentó ahorita. Listo, ya se las voy a mandar sí. a través del correo. Eso iba a decir, si nos las puede enviar de pronto al correo. Espérenme que ya mismo se las voy a mandar. Profe, una preguntita. En el material de apoyo, la guía de sustentación del proyecto no me la deja abrir, no me la ha dejado descargar. Espera, te voy a mandar esta. No te preocupes. Dame un segundito y ya te mando esto. Se las voy a subir de una vez. ¿Listo? Se las envío por correo de la plataforma y se las publico de todas formas para que la puedan descargar. Recuerden que de todas formas pues es una plantilla SENA, ¿cierto? Y tenemos que dejar de todas formas como el reconocimiento en alguna parte, el mensajito o algo, para que también pues quede como dentro de los derechos de autor el hecho de que ellos ya la han venido pues trabajando y desarrollando, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, la estoy subiendo para que ustedes la puedan tener entonces a la mano y puedan tenerla como referente o como guía precisamente para el ejercicio que van a hacer. Muy bien. Chicos, era un poco lo que quería conversar con ustedes. Yo les decía, media horita, 40 minutos y que podamos conversar acerca entonces como de esos proyectos o de las dudas que tengamos para la presentación. ¿Cuándo es la presentación? Esta semana. De esta a la próxima semana, creería yo que al final de esta, tenemos un horario en el que vamos a hacer como esa presentación. Entonces yo voy a organizar con Diana,
mi otra compañerita, Diana González, voy a revisar con ella cómo es la organización de estos espacios, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer la presentación, le damos una última miradita al trabajo y se preparan. ¿Les parece? Sí, profe, tengo una duda. Dime. Con respecto a la sustentación que está en la plataforma que usted subió, donde en la parte donde dice sustentación, donde está la guía, esa parte no abre. No No, sé si... tranquilos, trabajemos con esta que les estoy enviando. Ah, listo. Yo la voy a revisar a ver qué pasaría, pero trabajemos con esta plantillita que les estoy organizando. Listo, ya mismo se las organizo. Voy a revisar la guía a ver de pronto qué pasó. Y si no, les monto la guía entonces con esta nueva plantilla. A ver si es que de Ok, pronto está presentando pues como dificultad el documento. Chicos, les decía, la idea es que esta misma semana pues podamos dejar como el entregable listo, la presentación. Yo quiero hacerles una recomendación para aquellos que estén súper listos. Está la presentación y tenemos que hacer pues como el pitch, ¿cierto? Porque es que la presentación es como esa ayudita audiovisual. ¿Qué es en este momento más fácil para ustedes? Lo programamos, ustedes teniendo en cuenta que el curso termina igual el 1 de abril, lo programamos para el viernes en un espacito de cada media hora para que vayan exponiendo. ¿A qué hora les queda fácil? en la noche, si es posible. En la noche, profe. Listo. Yo de todas formas voy a revisar, ojo, revisar. Voy a ver si me dejan una alternativa que es la de que ustedes puedan grabar el pitch y enviar el video. Sí, Ok. esa es una idea, sí, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, mañana me comprometo a que primera hora voy a hablar con Dianita, mi compañera, revisamos el tema. Hoy les voy a enviar la guía con la presentación para que la vayan montando y les voy a dejar dentro de la guía la observación, ¿cierto? Que está, que ustedes deben hacer la presentación el viernes. Si me autorizan a hacer el video, les anuncio, les cambio, pues le hago como una breve modificación en la guía y les anuncio vía correo de la plataforma y anuncio en la plataforma para que entonces elaboremos el video y lo podamos enviar el viernes. Pero apenas yo tenga la autorización, ¿listo? Listo, profe. Si no, entonces saben que nos programamos para el viernes cada media horita y yo les voy haciendo como la cita para que allí podamos entonces contar un poco más acerca de nuestro proyecto. Ok. Muy bien, Luis, ya tengo por aquí el trabajo, Dígame. déjame, yo lo reviso completo. ¿Tú me lo enviaste completo? ¿Ya está completo aquí el trabajo? Profe, creo que le faltan unas cositas ahí, pero ahí me va informando ahí cuando lo revise y para tomar Ok, los correctivos. perfecto. Edwin, ¿tú me enviaste ya tu trabajo, las 2 entregas? ¿Está todo completo el trabajo? Sí, yo le envié hasta la parte de lo de las políticas, si no estoy mal, pero se lo envié separado lo de políticas y diagnóstico Ok, al correo. vale. Rocío, ¿tú me enviaste las 2 partes de tu trabajo? O sea, ¿ya está completo? Sí, señora, y pues estaba Listo. esperando lo de la corrección de la encuesta que habíamos quedado. Listo. Ok, listo, perfecto. Entonces, chicos, voy a trabajar ahorita como un ratico en el tema y conversamos entonces mañana. Listo, sí, señora. Listo, profe. Vale, vale. Chicos, una feliz noche. Mil gracias a todos. Gracias. Igualmente, Vale, que profe, descansen, señor. profe, y que si puede subir el video, pues lo más pronto posible para los compañeros que no Claro que pudieron. sí. Sí. Listo, ya mismo lo subimos. Ok, profe. Vale, Ok, gracias. hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, gracias.